Continúa la expectativa internacional ante lo que viene de aquí en adelante para los presos políticos en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía. En el informativo, para ampliar este tema, nos acompaña Óscar Murillo, coordinador general de Provea, organización dedicada exclusivamente a la defensa de los derechos humanos en ese país. Bienvenido, un gusto tenerle aquí en el informativo. Feliz tarde, un gusto y saludos desde Caracas. Agradecido por este espacio. Óscar, ¿qué viene de aquí en adelante tras la aprobación de esta ley de amnistía? Una ley de amnistía incluso que había sido anunciada días atrás y que había venido siendo aplazada en varias ocasiones su discusión en la Asamblea Ilegítima. Bueno, el camino que viene para todos los venezolanos y para la sociedad civil en particular es largo, va a estar lleno de obstáculos sin duda alguna, pero creo que no podemos perder el foco en temas medulares. Por ejemplo, la ley de amnistía no finaliza una lucha que hoy día une al pueblo venezolano por la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. Esa lucha debe continuar, debe mantenerse la exigencia en alto, como lo han hecho los familiares, con mucho coraje, con mucha valentía, pero sobre todo muy importante que de ahora en adelante, yo diría que ya en este momento tenemos que exigir la derogación con carácter de urgencia de todas aquellas leyes, normas y resoluciones que han restringido el espacio cívico y que han facilitado y han de alguna manera sido cómplices de todo este andamiaje jurídico para perseguir a la disidencia política y social en Venezuela. Pudimos hacer un mejor trabajo con la ley de amnistía. Yo creo que hay una oportunidad que lamentablemente se desaprovecha. Las presiones internas, creemos, dentro del chavismo jugaron en contra de tener hoy una ley que sea de amplia cobertura. Como yo lo he dicho en otras oportunidades, anoche mismo, esto es una ley que recién sale del horno y ya recibió la primera enmienda. Y es una primera enmienda que nos causa a nosotros mucha inquietud, porque la presidenta encargada entonces dice, al promulgar la ley, que ordena al ministro del Interior y Justicia encargarse de aquellos casos de presos políticos que no entran en la cobertura de esta ley de amnistía. Y uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué no se hizo ese trabajo bien en la comisión y en la Asamblea Nacional? Pero de nuevo entramos en un panorama, en un terreno de absoluta discrecionalidad política y por eso es muy importante, como bien tú lo preguntas, me parece clave que el foco de los venezolanos y de la sociedad civil tiene que estar en la recuperación de la legitimidad democrática. Señor Mientras Murillo, no tengamos legitimidad democrática, vamos a estar en un ambiente muy frágil e inestable. señor Murillo, buena tarde, le saluda Hugo Vecino. Quiero preguntarle sobre esta ley de amnistía que no es justa, que es restrictiva, que es excluyente, pero hay una población a la que tenemos que colocarle mucha atención y que son los policías y militares, muchos de ellos que llevan 7, 8, 9 años en poder del régimen, algunos un poco más de tiempo. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque pareciera que no están incluidos en esta ley. Es que la ley incorporó un exceso injustificado de excepciones. Y hay que decirlo muy responsablemente, estas excepciones y estas exclusiones no están ni en la Constitución ni en los instrumentos internacionales. Entonces esto es lo que la hace exclusiva, la hace no inclusiva. Entonces, no solamente está el tema de los militares, no solamente está el tema de los policías, pero es que, por ejemplo, una ley de amnistía para este momento político, si es verdad que se quiere allanar el camino para la reconciliación, bueno, tenía que haber incluido, por ejemplo, una disposición que derogara todas aquellas inhabilitaciones políticas que han sido determinadas al margen de la Constitución por la Contraloría General de la República, lo cual priva a un grupo importante de venezolanos de ejercer y de aspirar a cargos públicos, es decir, de entrar en en la vida pública nacional y ejercer sus derechos civiles y políticos. Igual hay que decir que esta ley de amnistía no consideró, y eso fue una de las observaciones que desde Provea nosotros hicimos a la comisión cuando pudimos acudir y allí expresamos nuestro punto de vista, por ejemplo, garantías para el retorno seguro de exiliados. ¿Cuántos venezolanos
no han salido del país en los últimos años. Precisamente, señor Murillo, perdón, le interrumpo, eso es Sí. justamente lo que queremos saber. ¿Qué va a pasar con todos los líderes de oposición que están en el exilio, que quienes sobre ellos el régimen ha tenido una persecución permanente, traspasando incluso fronteras? ¿Hay garantías, no hay garantías para ellos para retornar a Venezuela? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿De qué manera quedó ajustado en uno de sus artículos en la ley de amnistía este proceso que comienza de transición para los venezolanos que quieran regresar a su país y retomar las banderas, recuperar la democracia en Venezuela? Bueno, no hay en el texto aprobado garantías explícitas para el retorno seguro de venezolanos que han tenido como opción el exilio. Y en eso hay que decir que tampoco hay una mención a la restitución de la validez de los pasaportes, que es una condición evidentemente importante para que estas personas regresen, y la prohibición de alertas migratorias. Es decir, aquellas personas que no entran dentro de los parámetros que lamentablemente nunca debió estar redactado de esa manera taxativa, de hecho, y creo que hace poco lo comentaba con ustedes Alfredo Romero y el colega Gonzalo Gimió, no hacía falta. Y la ley de amnistía, las leyes de amnistía no tienen hechos enumerados de manera taxativa, sino solamente de forma enunciativa. Allí lo que tenía que haberse redactado era que todas aquellas personas que han estado involucrados en la conflictividad política de tales años, pues eran beneficiados de la amnistía. Pero como lo colocaron, entonces dejan a un grupo de venezolanos por fuera. Entonces, aquellos venezolanos que están en el exterior, que no entren en estos hechos señalados taxativamente en la ley, bueno, quedan al margen y no van a beneficiarse de esta amnistía. Entre ellos, los muchos que han tenido como opción el exilio político. Por eso nosotros exigíamos que debía haber Sí. un artículo específico para las garantías del retorno seguro de todos estos venezolanos. Una ley de amnistía que, como usted lo dice, no ofrece garantías para que esos venezolanos vuelvan a su país. Le agradecemos a don Oscar Murillo, es el coordinador general de Provea, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias por su punto de vista esta tarde con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Nosotros continuamos porque con cautela, con muchos interrogantes, así reciben los familiares de los presos políticos la aprobación de la ley de amnistía. Insisten en que la medida es incompleta y una sola voz y exigen que estén incluidos todos los injustamente privados de la libertad. Por ahora levantaron la huelga de hambre, pero se declararon a la expectativa de las nuevas excarcelaciones. En NTN 24 los acompañamos permanentemente. De rodillas, con la mirada en el cielo y en profunda oración, así recibieron las madres y esposas de los presos políticos la aprobación de la amnistía por parte del régimen venezolano. Un poco de alegría, pero mucho más de incertidumbre por el alcance que pueda tener la medida. Aquí seguimos hasta que el último salga, por la libertad de todos nuestros familiares y de todos los presos políticos de este país. Tenemos una ley de amnistía ya aprobada. Sin embargo, hasta que no se ejecute, no nos movemos de aquí. Especialmente preocupadas quedaron las familias de los militares y policías que llevan años sometidos a injustas detenciones. No tienen claro si también los uniformados van a lograr ser incluidos en la amnistía. Exigen que el alivio sea para todos, sin condiciones ni limitantes. Decepcionada, frustrada y con mucho dolor. Con mucho dolor porque todos sabemos que todos los que quedaron excluidos son inocentes. Hoy en día, cuando uno ve a un familiar preso por una injusticia y siente que viene esa esperanza y que lo dejen fuera de los beneficios que podía prestar este proyecto de la amnistía, angustiante porque es una frustración más. Son mujeres las más valerosas que por 1 mes y medio han mantenido vigilias en las afueras de los centros de tortura, soportaron casi una semana de huelga de hambre y siguen encabezando junto con los jóvenes del movimiento estudiantil las acciones de calle para lograr la libertad plena de sus familiares y de toda Venezuela.